Amados hermanos, que el Señor les bendiga, tengan todos un hermoso día o noche, depende de la hora que usted vaya a ver esta reflexión. Les saludo en el amor de Cristo y le doy gracias al Señor porque nos permite por medio de esta plataforma poder llegar hasta sus hogares. Mi lectura está en el capítulo 45 de Génesis, en los versículos del 5 al 8. Génesis 45, los versículos del 5 al 8. Pero voy a hacer una oración primero para que sea el Espíritu Santo guiándonos y para que esta palabra sea de edificación para sus vidas como lo es para la mía. Amantísimo Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús, su Hijo amado, venimos, Señor, reconociendo que solo usted es santo, que solo usted es digno, que solo usted es el único Dios verdadero, al cual todos debemos de adorar, al cual todos debemos de exaltar en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Yo le pido, Padre, en esta hora, Señor, que sea su Espíritu Santo guiándome, poniendo esas palabras en mi boca, Señor, para que lleguen hasta los hogares de mis hermanos y amigos que lo van a escuchar y que sea usted obrando en el corazón de cada uno de nosotros, amado Rey de Gloria. Gracias le damos, Señor, por los hermanos que están detrás, Señor amado, de las redes sociales para hermanos y amigos, para hacer llegar, Señor, estas reflexiones, Padre, a todo, Señor, a todo el mundo, porque por medio de ellas, de las redes sociales, Señor, ahora su palabra se sigue expandiendo, Padre, su evangelio se sigue predicando. Le doy gracias, Padre, y sea usted glorificado en el nombre precioso de Cristo Jesús. Toque sus corazones, Señor. En el nombre de Jesús, le doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Y voy a dar lectura a la porción. Y dice así su santa y bendita palabra, siempre honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice así: ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Esa es la porción en la que me voy a enfocar en esta mañana, mis hermanos. Como lo dije, está en Génesis 45 del 5 al 8, pero esta preciosa historia empieza en el capítulo 37 y termina en el capítulo 50. Son 13 capítulos de esta hermosa historia, mis hermanos, donde está la vida de todos los hijos de Jacob. Y este era era el 11 de los hijos de este varón que el Señor, ¿verdad?, usó preciosamente.
Y la historia se la voy a resumir porque son 13 capítulos, pero se la voy a resumir en unas pocas palabras que me dé el Espíritu Santo. Pero empieza, ¿verdad? Que de los 12 hermanos, hijos de Jacob, dice que José y Benjamín eran los hijos de la esposa que él amaba. Acordémonos que a él el Señor le permitió tener 4 esposas, pero de Raquel fue de quien él se enamoró desde que llegó a la tierra donde lo envió su mamá, después de que habían engañado al papá. Pero cuando ya todos estos niños crecen, dice que José era un jovencito y su padre le hizo una túnica de colores y sus hermanos se molestaron mucho y lo empezaron a hacer bullying, dijéramos ahora en estos tiempos, ¿verdad? Porque lo molestaban por todo. Él tenía sueños que el Señor le daba y los sabía interpretar, y a los hermanos tampoco le gustaba, y por eso ellos lo vendieron. Y lo vendieron, primero lo echaron en un pozo o cisterna, ¿verdad? Que no tenía agua, sino que pues solo tierra. Y de ahí lo sacaron y lo vendieron, dice, a unos mercaderes que pasaban por ese lugar en aquellos entonces. Y estos lo llevaron y lo vendieron a Egipto. Y él fue a dar a la casa de Potifar, y ahí le pasó que lo puso este hombre como jefe también de su casa. Pero si ustedes han leído la historia de José, ahí vemos que también esta mujer lo pues asediaba, lo molestaba para que pues tuviera, ¿verdad?, relaciones con ella. Pero como él no lo hizo, esta mujer lo acusó y lo metieron a la cárcel, donde allá también lo pusieron al mando de todos los presos, y también interpretó sueños porque el Señor le había dado ese don. Y de uno de estos hombres que salieron de la cárcel era el copero de Faraón. Y así como José le interpretó el sueño, así le sucedió, y fue nuevamente a trabajar a la casa de Faraón. Y estando él ahí 2 años después, dice, de que había salido de la cárcel, el faraón empieza a tener sueños y nadie se los puede interpretar, y aquellos sueños eran tan frecuentes que ya desesperado que nadie se los podía interpretar, ahí se acordó el copero de José y lo mandaron a sacar de la cárcel. Y sí, él le interpreta los sueños a José, y debido a eso y por ser sabio, le dijo el faraón, lo pone como segundo jefe de Faraón, de todo Egipto, perdón. Faraón es el primero y José es el segundo, ¿verdad? El caso, mis hermanos, que José le dice a Faraón que van a haber 7 años de abundancia, de cosecha, de grano, de todo lo que producía la tierra, que iban a haber 7 años de abundancia, porque a eso se referían los sueños, y que iban a haber 7 años de hambre. Y mis hermanos, eso ahorita nos es familiar, porque estamos oyendo decir que viene una hambruna, que viene escasez a la tierra, y gloria al Señor, porque el Señor nos está advirtiendo, así como se los advertía en aquellos tiempos. No que yo lo diga, mis hermanos, lo dice la palabra, en lo que leímos, ¿verdad? Porque Él le dice que ya han pasado 2 años de esa hambruna y que todavía faltan 5 años más. Entonces Él se revela a sus hermanos. Les dice, yo soy José, después de todas las pruebas, yo le insto, amado hermano,
amigos, si usted no ha leído la palabra, que lea esos versículos donde cuentan esta historia. Mire, muchos dicen que la Biblia es algo aburrido. Mis hermanos, para nada. Las historias que hay en la Biblia son tan preciosas y siempre nos están hablando para que nos preparemos, porque a más de todo lo malo que viene a la tierra, porque lo estamos viendo, hay sequías en unos lados, incendios en otro, inundaciones en otro, terremotos, de todo lo que habla la palabra. Las pestilencias, se imaginan ya todo lo que ha pasado, todos los que murieron por un solo virus. Y ahí se oye que viene uno, que viene otro, y sigue muriendo gente, ¿verdad? Y eso tiene que ser, porque mientras haya humanidad sobre esta tierra vamos a seguir muriendo, pero mis hermanos, son miles los que mueren por un virus, por una pandemia. ¿Se imaginan de hambre? Ya hay mucha gente, hombres, dice la palabra que ancianos y niños, que son los más vulnerables, como mueren a diario en diferentes países. También en este país donde el Señor nos ha puesto, mis hermanos, pero el Señor nos está preparando, ¿verdad? Y no para que nos preparemos, con cosas, ¿verdad? Como comida, no percedera, como dice, sino que nos preparemos espiritualmente. Si usted puede hacerlo de prepararse con comida, hágalo. Siempre hagámoslo de tener alguito extra, porque no sabemos cuándo podemos salir o no podemos salir. Entonces, aquí el Señor nos está hablando por medio de esta palabra preciosa que a mí me encanta, me fascina, porque es la palabra del Señor. Y como le dice allí José a sus hermanos, que no se sientan mal, porque los hermanos estaban, cuando él les dijo, yo soy José al que ustedes vendieron, los hermanos se aterrorizan, porque me imagino que ellos pensaron o dijeron entre sí, ahora él se va a vengar. Estaban pensando humanamente, pero José estaba pensando espiritualmente, porque él decía, no se preocupen porque me vendieron. El Señor fue el que me envió a este lugar para que yo pudiera preparar a esta gente. El Señor me dio ese privilegio, me dio ese don para que yo les pudiera hablar de lo que venía. Y como decimos, ¿verdad?, algunos en mi país, para que estuviéramos listos. Y la palabra dice para que estemos alertas. Por eso es que el Señor hoy nos dice, mis hermanos, les voy a leer nuevamente los 3 versículos. Dice el 5, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Se imaginan? Entonces él no lo está tomando a mal, porque él está pensando espiritualmente, porque es un hombre de Dios, fue un hombre de Dios. Y aquí nos ha dejado plasmado el Espíritu Santo. Dice que él fue el que inspiró a estos hombres para que escribieran esta palabra. Entonces, para que ahora nosotros nos alentemos con leer esta palabra y ponerla por obra. Como dice en Romanos 8:28, que a los que amamos a Dios, dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Y eso está prácticamente diciendo José en esto, que no fueron sus hermanos, que aunque ellos literalmente lo metieron a la cisterna, lo vendieron, pero que no fueron ellos, sino que el Señor usó a sus hermanos para que sucediera todo esto, pero para preservarles la vida. Porque si usted sigue leyendo, dice que cuando ya él les contó lo que había sucedido, incluso lo primero que preguntó fue, ¿está vivo mi padre? Y lo mandó que fueran por él.
y toda su familia, todo lo que tenían, vinieron a donde estaba José y dice que los puso en lo mejor de la tierra de Egipto. Porque el Señor así trabaja, mis hermanos, el Señor así obra. Él siempre quiere lo mejor para nosotros, siempre y cuando vivamos en obediencia, en santidad, como lo dice la palabra. Y aquí pues dice, ¿verdad?, que para preservar vida fue que lo mandó el Señor. Y dice, pues ya había 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedaban 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. O sea, no iba a haber siembra porque no se iba a cosechar, ya sabían, y aunque sembraran no iban a cosechar porque el Señor ya se los había hecho saber. Por eso es que tenían que prepararse. Y José se preparó recogiendo todo el grano de aquel entonces, ¿verdad?, en los 7 años de abundancia, para que cuando la hambruna viniera, hubiera guardado ahí todo lo necesario para que el pueblo siguiera adelante. Y dice el 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. ¿Se imaginan? Aquí hay una comparación, que así como el Señor envió al Señor Jesucristo, como el Padre Celestial envió a su Hijo amado a morir por todos nosotros para darnos vida, y vida en abundancia y vida eterna, porque tenemos esas promesas de la vida eterna, mis hermanos, que si aquí en esta tierra andamos en obediencia, en santidad, que hemos confesado que el Señor Jesucristo vino y murió por nosotros, por nuestros pecados, y todo aquel que en Él crea, dice, y le confiese, tendrá la vida eterna. Entonces tenemos esa promesa que si nos morimos, aquí nos vamos a morir aquellos que el Señor nos llame a su presencia antes, que vamos a descansar al polvo de la tierra, pero que cuando el Señor venga por su iglesia, dice que nosotros los muertos en Cristo seremos levantados primero. Así que gocémonos, hermanos, y esperemos siempre, ¿verdad?, en el Señor. Y dice el 8, así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿Se imaginan qué privilegio, mis hermanos? El Faraón no tenía que preocuparse de nada porque este hombre estaba haciendo todo lo que él debía de hacer. Y así el Señor Jesucristo vino a hacer todo. Nosotros no tenemos que hacer más nada, más que aquel que no le ha aceptado, aceptarle en su corazón, que Él es el único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que murió allá en una cruz, crucificado, pero que no se quedó ahí, ni quedó enterrado, que al tercer día dice que resucitó y que ahora está sentado a la diestra del Padre. Así que yo les invito, mis hermanos, que lean estos capítulos de la Biblia del 37 al 50, mis hermanos, que hablan de toda la historia de Jacob y de sus hijos. Gloria a Dios, aleluya, que estos varones pasaron a ser lo de las 12 tribus de Israel. Que el Señor les bendiga, mis hermanos y amigos, y aquel que no ha hecho esa confesión de fe, no es difícil, mis hermanos, solo tienen que confesar sus pecados y que el Señor murió por ellos, que Él ya nos lo ha perdonado, pero eso sí, que tenemos que creer en nuestro corazón y confesarlo con nuestra boca, que Él es nuestro suficiente y único Salvador, para que nosotros podamos verle en aquel día maravilloso. Que el Señor les bendiga en el nombre de Jesús. Y será hasta la próxima. Bendiciones.